día de hoy le voy a explicar un poco acerca de lo que son las 16 operaciones de la ALU. En todo caso, comencemos lo que es el primero, que es el sumador, donde pues sabemos de que es la suma de dos entradas A y B, donde también va a ser el resultado de ambas, o en este caso de la suma de ambas. En este caso también lo llevamos con un acarreo donde nos hace ver si es que la suma superó el rango máximo del número de bits. El restador, pues por su parte, es una resta binaria de dos entradas, donde la salida es la diferencia de estas, en este caso A y B, donde también lo adjuntamos con un acarreo si nos indica si la resta superó el rango mínimo del número de bits. El operador lógico AND lo que nos hace es que si ambas entradas son 1, el resultado va a ser 1. Si ambas entradas son diferentes, en este caso 0 y 1, pues va a dar 0. Y pues también al revés, 1 y 0, 0, 0 y 1, 0. Y en este caso, si ambas entradas son 0, pues obviamente son 0. En el caso del OR, si es que al menos una de las entradas A o B tiene un bit, en este caso el resultado va a ser 1. Solo en caso de que si ambas son ceros, pues obviamente nos va a dar 0. El operador lógico XOR, si ambos bits son diferentes, en este caso uno es 0 y uno es 1, en este caso el resultado va a ser 1. Si ambos bits son iguales, en este caso 0 y 0 o 1 y 1, el resultado va a ser 0. El operador lógico NAND es que si ambos bits son 1, como tal 1 y 1, pues el resultado nos va a dar 0. Pero si uno o ambos bits son ceros, como tal el resultado va a dar 1. El dato A negado lo que nos da es que es la operación negada que nos invierte el bit de la entrada A. En todo caso, cada bit 1, en este caso de la entrada A, se convierte a 0. O cada bit que es 0 en la entrada A nos va a convertir a 1. El desplazamiento a izquierda es la operación donde desplazamos todos los bits de la entrada hacia la izquierda. El bit más a la izquierda se reemplaza por un 0 y el bit más a la derecha se elimina. El resultado se desplaza una cantidad determinada de bits, en este caso indicada por la entrada B. El desplazamiento hacia la derecha nos da como tal pues lo mismo. En este caso todos los bits de entrada hacia la derecha. En este caso el bit más a la derecha se reemplaza por un 0 y el bit más a la izquierda se elimina, dando así el resultado donde se desplaza una cantidad determinada de bits que nos dejó indicada por la entrada B. Entrada A, perdón. En este caso, el dato B negado, la operación es la negación como tal, pues de la entrada B. En este caso, todo bit todo bit que sea 1 por la entrada B va a dar 0. Todo bit que sea 0, pues nos va a dar 1. Como tal, nuestro dato constante A nos va a dar de que nos compara cada bit de la entrada A con el bit correspondiente a la constante 1. En este caso, si ambos bits son 1, el resultado es 1, de lo contrario, el resultado va a ser 0. El dato B constante A1 como tal, pues es lo mismo, donde la constante lógico, donde entrada B, donde la constante binaria sería 1. El resultado es un nuevo valor binario que contiene un 1s, donde solo los bits donde el valor original de la ley, donde la constante 1 eran ambos iguales a 1. Perdón. Luego por último tenemos lo que es el dato A OR constante a 0, donde realizamos un operador lógico entre el valor de la entrada A y la constante binaria 0, donde el resultado nos da un nuevo valor binario que es idéntico al valor original y por lo tanto el dato B va a ser lo mismo. En este caso donde el valor lógico de la entrada B y la constante 0, el resultado nos va a dar un valor binario donde será idéntico al valor original 0. Una vez explicado esto, los dejo con mi compañero Javier. El banco de registros es una serie de posiciones especiales de memoria ubicadas físicamente dentro de la propia CPU, que permite un acceso a operandos y lugares de almacenamiento de resultados mucho más veloz que si estuvieran en el sistema de memoria normal. Algunos de estos registros son de uso interno de la propia CPU, más precisamente dentro de su unidad de control, y otros son accesibles y utilizables por el programador. Es un elemento de carácter tecnológico que tiene que ver en dos aspectos. Por razones vinculadas a la electrónica, la velocidad de transferencia de información entre los circuitos está limitada por la distancia geográfica entre los mismos. El banco contiene registros de tres categorías, desde el punto de vista de su función en relación con los programas y el funcionamiento interno de la CPU. Los que son totalmente visibles, estos son los ya mencionados, registros de uso general o personalizados que contienen
operaciones o direcciones para su utilización en las instrucciones. El programador de bajo nivel los manipula directamente en los programas. Los parcialmente visibles son registros que tienen funciones especiales, pero participan de algún modo indirecto en las instrucciones. El programador los manipula indirectamente en determinadas instrucciones específicas. Los internos son registros que utilizan la unidad de control de la CPU para poder ejecutar las instrucciones. Almacenan constantes e instrucciones al estado de la CPU. La instrucción en ejecución es código binario, resultados intermedios de cálculos, de direcciones, etcétera. No son visibles de ninguna manera al programador. En este caso, como se puede ver nuestra nuestro banco de registros, disculpe, aquí se encuentra nuestra dirección, que se encuentra de esta parte, en el cual va a darle dirección a cuál de lo va del 0 al 15, que es de 16 bits, yendo del menos significante al más significante. El control es el que va a dar la señal, el write es el que sirve para escribir, el data D es para saber en cuál de las multiplexiones se va a ir, disculpe, en cuál de estos se va a ir, el clear para limpiar todos los registros, el desync data, la dirección A es en cuál de los dos se va, si en este o en la dirección B, que es el otro que ya vimos anteriormente, esta es la dirección B y se va a ir a esta multiplexión y al final las salidas van a estar en el output A y output B. Aquí voy a hacer una simulación para que se vea su funcionamiento, en el cual voy a utilizar el control, está en el cero, por ende se va a ir en el primero, yendo por el menos significante y llegando hasta el primero. Aquí se puede ver, si le introducimos otro código, como es el uno, se verá la segunda. Cry para que esté escribiendo. Aquí le damos que se vaya el 4 en el A y o de igual forma se puede poner aquí un 5 en la dirección B. Yendo aquí hacia estos multiplexores y poniéndoles todo acá. Ahora sí, la data, que le podemos poner que sea un 4. Y estos ya se van a redirigir cada uno a su punto, el cual ya le dimos dirección. Y cada uno se va a sus salidas, el cual este va a estar registrando todos los datos que vayan a llegar a de la ALU, ya sea el que utilice el sumador, el restador, el desplazador, codificador, la multiplicación, cualquiera de ellos. Y como vemos la dirección, como se puede ver el verde más iluminado o encendido, por así decirlo, es hacia dónde se va a ir. Bueno, en esta parte del video vamos a hablar un poco sobre el banco de registros y nuestra ALU. Y básicamente se va a comprobar cómo el banco de registro nos ayuda a guardar los datos de entrada y mandarlos al ALU para hacer las operaciones. Nuestra ALU, nuestra unidad aritmética y nuestro banco de registros son componentes críticos en la unidad central del procesamiento de nuestra computadora. La ALU es la responsable de realizar las operaciones aritméticas como sumas, restas y las lógicas como las comparaciones y operaciones booleanas. Depende mucho de nosotros, de qué tan completa sea nuestra ALU. En este caso voy a utilizar dos para no hacer tan largo el video, que sería la suma y la resta. Y el banco de registros, por otro lado, es una colección de registros de almacenamiento de alta velocidad que se utiliza para almacenar datos temporalmente mientras se realizan operaciones en ellos. En un CPU típico, la ALU y el banco de registros están conectados de tal manera que la ALU puede acceder a los registros para realizar operaciones y datos almacenados en ellos. Bueno, aquí ya había puesto las operaciones y ahorita está en una resta que es el número 2 que nosotros le asignamos, ¿no? Si nosotros queríamos hacer una suma, por ejemplo, que es nuestra primera operación, aquí nos hace 20. Aquí nuestro dato D y nuestra dirección D y nuestra dirección A tienen que ser iguales. La dirección B es 6. Así, la suma de ellos dos es 10.
Si nosotros le queremos meter 2, nos va a salir 0. Y esto sería básicamente la resta. El 1 es la suma. Bueno, eso es básicamente nos comprueba que el banco de registros nos ayuda a guardar o almacenar nuestros datos de entrada temporalmente para así luego mandarlos a nuestra ALU y realizar las operaciones a nuestros datos, las operaciones que queramos a nuestros datos de entrada. Y a mí me tocó la palabra de control. Y para esto, antes que nada, tenemos que tener en claro que ya tenemos que haber hecho nuestra banco de registros y nuestra ALU para así poderlos conectar. El ejemplo más claro es aquí, así de datos. Así. Ya tiene que estar conectado para así poder crear nuestra palabra de registro. De aquí. De aquí existen muchas formas para hacerlo, pero nosotros nos fuimos por una forma un poco más práctica que sería ocupando Excel. Y para empezar, aquí tenemos la primera tabla que es tabla para la selección de operación de la ALU. Aquí, como se puede dar cuenta, tenemos de un costado el número de operación, siguiendo después selección de la operación, después la operación y el funcionamiento. En el número de operación, partimos del 0 al 15 porque son 16 operaciones. Selección de operación. eh, es la representación gráfica del número de operación, pero esta vez en bits. Que en este caso son 4. Aquí tenemos las operaciones. El ejemplo más claro es Z es igual a A. ¿Y esto qué quiere decir? Y a un lado lo teníamos. Es la asignación directa de A, que es el funcionamiento. Abajo de Z, que es igual a A, tenemos Z, que es igual a A más B, que esto significa una suma. Z, que es igual a A menos B, que es una resta. Z, que es igual a, es el funcionamiento de AND. Aquí tenemos operaciones lógicas y aritméticas. Una vez creada esta tabla, lo que sigue es pasarnos a la palabra de control. ¿Cómo se crea la palabra de control? Pues básicamente es ocupando las operaciones de la ALU y otras 4 opciones, que es escribir en el banco de registros, constante de entrada, si tienes un dato de entrada o si vas a leer o escribir. De esto depende mucho. Y aquí el claro ejemplo es esto. Vamos a poner el 2 que si se acuerdan es la resta, enter. Nos da, bueno, ¿cómo está representado gráficamente? La representación en bits. Y aquí, como se pueden dar cuenta, es la ALU y en la abreviación, perdón, es la selección de la operación. Aquí, escribir en el banco. Un 6 significa un 1 en representación binaria y y dependiendo cómo le vayan queriendo poner, por ejemplo, escribir en el banco de registros, sí. Constante de entrada, vamos a ponerle que sí. Dato de entrada, vamos a ponerle un no. Escribir o leer en el banco de registros, perdón. Le vamos a poner que vamos a leer. Eh, Lo vamos a leer. De este lado, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos una pequeña tabla que dice The Data Operation Code. Aquí lo que hicimos fue concatenar la opción de escribir en el banco de registros que nos dio en representación binaria, la constante de entrada, la selección de operación y el dato de entrada y leer o escribir la memoria. Eh, y lo concatenamos y nos dio la representación gráfica binaria de 8 bits. Si se pueden dar cuenta, porque aquí solo teníamos 4 y ya una vez uniendo estos dos y 2 o concatenando ya nos da la representación de 8 bits. Y ahí tenemos el decimal sin signo y el hexadecimal. Con esto podemos crear microinstrucciones. Claro que de esto de qué va a depender de cómo hayas cambiado o hayas puesto antes tu palabra de control. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez la resta que es CA, aquí nos dice C8. Vamos a leer, ¿no?
sea, si se pueden dar cuenta, esta es una microinstrucción que así la podemos crear. Pues, y ya así de la resta es escribir en el banco de registros, sí. Constante de entrada, no. Dato de entrada, sí. Y leer o escribir en la memoria, le pusimos que en este caso va a ser leer, no escribir. Y aquí al lado tenemos en la tabla de doc, así la abrevié, bueno, así se abrevió. Tenemos la representación binaria, el decimal sin signo y por último el hexadecimal. Y así podemos crear microinstrucciones dependiendo de qué vayas escogiendo y cómo vayas seleccionando. Si quieres leer en el banco de registros o escribir, si tienes una constante de entrada, si no, esto sirve para crear la palabra de control y de aquí ya podemos crear otras que son ya las instrucciones más o más rápidas. Por ejemplo, un claro ejemplo es en los registros. Aquí, el banco de registros. Sirve. Una vez entendido cómo funciona todo esto, aquí podemos guardar información. Aquí digamos que tiene un 3 en el tercer texto registro, por decirlo así. Por ejemplo, y digamos que aquí sería, ya dije en el segundo. Esto es igual a beta, que se le asignó un valor de A, es igual a en el registro. Y se repite hasta que llegamos a R6. Esto es igual a Z, que es igual a A. Es ir arrastrando el dato A hasta que ingresemos o tomemos otro dato. Así podemos crear los registros y las instrucciones. Y eso sería todo. Muchas gracias.